¿Sabías que ahora puedes grabar vídeos en log con el nuevo Samsung S25 Ultra? Es decir, con una curva gamma logarítmica, y que puedes hacerlo tanto en el modo de vídeo normal de la cámara nativa como en el vídeo profesional, y hacer también la corrección de color en el propio teléfono. Pues en el vídeo de hoy te voy a explicar por qué deberías empezar a utilizar este formato y cómo hacer esa corrección de color en el propio Samsung S25, o si lo editas en el ordenador, cómo descargar un LUT para que esa corrección también sea casi automática. Además, veremos también alguna comparativa con el iPhone 16 Pro, hasta ahora posiblemente la estrella en grabación de vídeo. ¿Pero por qué grabar en log? ¿Qué nos aporta realmente este formato? Pues bien, cuando utilizamos una curva gamma logarítmica, estamos capturando una imagen que es mucho más plana que la que obtendríamos si lo hiciéramos de forma normal con la cámara. Nosotros vamos a tener una imagen que, si la vemos de forma directa, la vamos a ver más plana, con poco contraste, poca saturación, con menos vida y menos detalle, es decir, algo similar a lo que sería hacer una fotografía en RAW, que luego hay que procesarla en el ordenador. En este caso, con el formato log, podemos evitar ese sobreenfoque excesivo que a menudo sale directamente cocinado en el vídeo de los teléfonos móviles, que hay que decir que suelen abusar de ello, así como a menudo también de una saturación que podríamos decir que a veces es un poco pasada de rosca. Y además, con el log tendremos también más información disponible en luces y sombras para poder ajustar todo luego a nuestro gusto. En el vídeo de hoy no voy a entrar en tecnicismos y voy a simplificar bastante las cosas, pero sí que quiero aclarar que log no es igual a grabar vídeo en RAW. El perfil logarítmico ya es un formato de vídeo donde sí se realiza una interpolación cromática en la cámara o en el teléfono. Ya tenemos cierto procesado y no es como grabar vídeo en RAW. Pero evidentemente esto sí que nos aporta una serie de beneficios importantes con respecto a grabar con el perfil estándar o clásico, donde ya tenemos todo cocinado. La pega del log es que, además de que los archivos van a tener un mayor peso, es decir, que ocuparán más almacenamiento que los grabados con el perfil normal, también hay que hacer luego esa corrección del color, o también llamado etalonaje, en postproducción, ya que compartir el vídeo, pues así tal cual, no tendría sentido. No obstante, vamos a ver lo primero cómo activar el modo log en el S25 Ultra y después cómo hacer la corrección en el propio teléfono. Bueno, pues si queréis tener activo el modo log en el vídeo normal, solo tenéis que ir a ese modo en la aplicación de cámara. Pulsáis en los 4 puntitos y se van a desplegar la barra de opciones, donde ahí entráis en los ajustes, os vais a opciones avanzadas de vídeo, apartado log, y dentro activáis vídeo y vídeo profesional, y así ya tendréis el formato disponible en ambos modos. Además, en estas opciones avanzadas también podéis configurar el HDR, si bien no es compatible a la vez realmente con el modo log, y elegís si preferís que se grabe en formato de alta eficiencia o H264, siendo el último más compatible, pero también ocupando algo más de espacio. La velocidad de bits: si queréis la máxima calidad de vídeo, activad velocidad de bits alta, que lógicamente también supondrá otro incremento en el peso del archivo. Un ajuste que yo recomendaría desactivar: personalmente yo quitaría lo del FPS automático, y por supuesto activa también la estabilización de vídeo si queréis grabar de forma estable, y si queréis tener la opción de traquear a una persona u objeto en movimiento, marcad AF con seguimiento. Y aquí ya no hay mucho más que hacer que pulsar para enfocar y también para poder bloquear la exposición y jugar con la sub o sobreexposición moviendo el dedo, o cambiar la lente que deseemos utilizar. El log del Samsung, por supuesto, es compatible con todos los sensores del teléfono y además con todas las resoluciones, incluso 8K, así que genial. En cuanto al modo de vídeo profesional, no voy a volver a entrar en comentaros el por qué necesitáis filtros neutros para grabar vídeo adecuadamente y trabajar con parámetros manuales, ya que de esto os he grabado hace no mucho un par de vídeos que, como siempre, os dejaré en la descripción, y que son válidos, por supuesto, para cualquier cámara o teléfono, ya que son en sí conceptos fotográficos. En este caso, en el vídeo profesional de los Samsung Galaxy, los controles manuales los vais a encontrar en la barra inferior: el ISO, compensación de la exposición, enfoque y balance de blancos.
una interfaz renovada en la que encontraremos como novedad la posibilidad de activar el patrón cebra, que es un chivato de sobreexposición de altas luces. Si llevamos el deslizador al 100, la sobreexposición saltará más tarde que si la dejamos en 70, así que probad y usad esa con la que más cómodo os sintáis. También tenéis el color falso, que representa las iluminaciones de la escena mediante una escala de colores, si bien a mí es algo que me gusta menos utilizar, pero hay que decir que también es muy útil para poder exponer todo antes de empezar a grabar y ver si tienes zonas que estén sobre o subexpuestas. Por cierto, personalmente yo siempre recomiendo grabar de forma general a 4K 24 FPS y solo subirlos cuando queramos cámaras lentas, usando para exponer correctamente filtros neutros que nos permitirán restar la suficiente luz al utilizar la velocidad de exposición adecuada. En cuanto a la corrección del color en el propio teléfono, es realmente sencillo. Solo tenéis que ir a la galería del teléfono, cualquier vídeo que veáis con el formato log, deslizáis hacia arriba para que aparezcan todos los metadatos y la información del archivo. Ahí veréis en una esquina el botón para darle a la corrección del color. Solo pulsad ahí y ya tendréis hecha la transformación de color de logarítmico a lineal sin más. Si luego queréis el archivo para compartirlo de forma rápida por WhatsApp o Telegram, muy fácil, solo tenéis que pulsar en la flecha de descarga y listo. El vídeo ya corregido se almacenará en el teléfono y arreglado. Como veis, es una forma increíblemente rápida y sencilla de grabar vídeo con la mejor calidad, pero además tener lo mejor de los dos mundos, poder compartir los resultados en el acto si queréis con terceras personas y que vean el vídeo correctamente de color, pero además mantener el otro archivo, el original, en el teléfono para poder pasarlo al ordenador y editarlo bien. No obstante, no cabe duda de que lo mejor es hacer la edición en un programa específico de edición de vídeo, donde poder realizar un etalonaje más cuidadoso del color y del detalle global de la escena. Esto variará según el programa que utilicéis, pero sí que quiero comentaros que en el enlace que tenéis ahora mismo en pantalla y que también os dejaré en la descripción para que, oye, no tengáis que buscarlo ahí en Google, os lo pongo ahí fácil. En la descripción vais a encontrar una ayuda de Samsung sobre el modo log y ahí vais a encontrar también dos archivos LUT para descargar de corrección de color para poder pasar de logarítmico a lineal y también un PDF que en este caso, si lo abrís, tiene algo más de información técnica sobre el formato log. En mi caso, yo edito con DaVinci Resolve, así que para importar los LUTs que ya tengo descargados en el disco duro de Samsung, tan fácil como una vez en el programa, vamos a la rueda de ajustes, pulsamos ahí en gestión del color y abajo del todo está el botón para abrir la carpeta de los LUTs. Solo tenemos que arrastrar dentro los LUTs, mejor en una carpeta que hayamos renombrado, como queráis. En mi caso puse Samsung y ya está, ya tenemos todo hecho. Solo tenemos que volver atrás, pulsamos en actualizar LUTs y arreglado. Una vez hecho esto, ya podemos irnos al apartado de edición de color de DaVinci Resolve y aplicar uno de esos LUTs al clip. No obstante, el resultado, según la situación, puede que no sea el deseado, y es que hay que tener muy claro que los LUTs son solo una aproximación y no siempre van a funcionar bien precisamente en todas las situaciones. Así que por muy básica que sea la edición, con cualquier LUT, sea el que sea, yo siempre crearía como mínimo otro nodo previo para poder ajustar el contraste según la escena en concreto que tengamos y también tocar las tonalidades, etcétera. Ya que el S25 Ultra por defecto, al menos con estos LUTs de Samsung que he descargado y alguno más que he probado, yo creo que potencia en exceso el color y una dominante magenta, algo que no obstante es fácilmente también solucionable utilizando las herramientas del panel de color de DaVinci Resolve. Por supuesto, también podéis jugar con el detalle, introduciendo más o menos enfoque en el clip, porque ese archivo de origen, el log, además de ese color y luminancia planas, siempre lo vamos a ver con menos detalle, precisamente para que podamos luego dejarlo al gusto. En todo caso, si comparamos el archivo convertido de forma directa en el teléfono con el que hemos corregido luego en DaVinci Resolve, solo con la aplicación del LUT, sin ningún tipo de nodo, vemos que ya hay diferencias claramente visibles. Y por supuesto, como os decía, oye, esto luego lo podemos mejorar en cualquier clip si además de aplicar ese LUT de origen también realizamos luego algunos otros ajustes en un nodo paralelo. También aproveché en algunas de estas pruebas a comparar algunos clips grabados
en el mismo momento con el iPhone 16 Pro. Y en general, aunque quiero hacer más test a medida que pase más tiempo con los dos terminales, ya que el S25 pues obviamente lo tengo hace poco, mi impresión es que el perfil del iPhone es un poquito más plano y conserva algo más la información de las altas luces y de las sombras. Además, en cuanto a la representación del color, también hay diferencias claras entre un terminal y otro, pero esto ya va por gustos y no hay nada escrito al respecto. Cada persona tendrá sus preferencias personales. Lo que sí que hay que destacar aquí es que el iPhone no admite grabar en su aplicación nativa en ProRes a 4K 60 FPS si no conectamos un SSD externo, y que además tenemos que recurrir a Blackmagic Camera, a esa aplicación externa, para poder tener controles manuales, algo que el Samsung pues ya te da de serie, y que también tenemos la posibilidad en el Samsung de grabar en 8K, aunque a mí las pruebas que he hecho, esa resolución 8K pues sinceramente no me han convencido mucho, sobre todo de noche cuando escasea la luz. La verdad es que el detalle no me ha gustado demasiado. No obstante, lo que sí está claro es que ahora mismo el Samsung ya sí que ha dado ese paso adelante que creo que era muy necesario en vídeo, introduciendo una característica súper demandada, yo creo, a cualquier persona que le guste grabar vídeo. Estoy seguro que estará encantado de poder grabar en log con el S25. Otra cosa que quiero comentaros es que en el iPhone podemos grabar con Blackmagic Camera en H.264 y a la vez utilizar el Apple Log, algo que con una pérdida de calidad, yo diría al menos inapreciable para mí, nos genera archivos mucho menos pesados que los originales en ProRes de la aplicación de grabación nativa. En el caso del S25 Ultra no es posible usar Blackmagic con el nuevo log de Samsung. Esta curva logarítmica solo está disponible de momento en la aplicación de la cámara normal. Una lástima. Y con esto llegamos al final del vídeo, que espero os haya resultado de utilidad y ya sepáis lo que podéis hacer con el formato log del Samsung. Yo os invito a que lo probéis porque es algo que no vais a dejar de utilizar, y también os invito a que si no queréis perderos todos los tutoriales que voy creando tanto en foto como en vídeo, ya sea para los Samsung Galaxy y también para el iPhone 16 Pro, oye, no olvidéis, es importante, suscribiros al canal, dejaos un like y un comentario y revisad también los dos vídeos que posiblemente os aparecerán aquí ahora en pantalla y que es más que posible que os interesen porque, oye, como todos estos, contenido muy útil y que creo que difícilmente encontraréis vídeos de ese tipo en YouTube. Sin más, muchas gracias por vuestro apoyo, cuidaos mucho y hasta la próxima.